gato que sabe reír. Escena 4. Un paso detrás de otro. Alicia, el gato extranjero, llena la casa de la liebre de Marco. Había una mesa preparada al pie de un árbol, delante de la casa. Y la liebre y el sombrero tomaban té. ¿Pero qué té? ¡Un verdadero té de locos! Buenos días y buenas tardes a todos. ¡Cuántos lindos dulces! ¡Qué buen aroma de té! ¡No hay puesto! ¡No hay puesto! ¡Hay mucho puesto! ¡Hay mucho puesto! Nunca vi gente tan testrosa como ustedes dos. Ahora lo has visto y conocido. ¿Quieres vino? Porque vino, a mí me gusta el té y además no veo ningún vino en la mesa. El sombrerero lo decía por decir. Claro que no hay vino en la mesa. Si quieres té, sírvete. Vamos. Tú también, gato, sírvete, pero cuidado que las tazas no tienen fondo. ¿Y entonces cómo se hace para tomar el té? Muy sencillo. Se toma el platito en el lugar de la taza. Prueben a hacerlo. ¡Qué divertido! Delicioso, para mí está perfecto. Yo siempre tomo un platito. ¿Pero servir en otra taza? Es decir, otro platito. Sí, pero no demasiado, porque de otras maneras no va a quedar para el lirón. Pero si el lirón está dormido. Claro, ahora duerme, pero al despertar tomará todo el té que encuentre. ¿Cómo? ¿No esperan otros invitados? No, ningún invitado. Esta mesa la preparamos para nosotros tres. Para mí, que soy la dueña de la casa. Para el sombrerero, que es mi vecino. Y para el lirón, que siempre se hace muy buena compañía. ¿Cómo puede hacerles compañía si siempre está dormido? Cuando se despierte hablará solamente él. Nos contará sus viajes, nos divertiremos con sus adivinanzas y nos hablará de sus parientes que no le dejan dormir. ¡Ay, qué lindo! Ojalá se despierte pronto. Me gustan tanto las adivinanzas. Mientras tanto, ¿podría degustar un pastelito? ¿Qué obtienes por degustar? Es una manera gentil de decir, ¿pero comerme los dulces que hay en la mesa? Claro que puedes, pero cuidado, son tan dulces, tan suaves, tan livianos que apenas se tocan vuelan. Solo que no la ven ahora ponérselos en la boca. ¡Qué lindo! ¿Puedo probar? ¿Puedo probar yo también? Claro que pueden. De todas formas, no logran agarrar ni uno. ¡Fantástico, fantástico! Nunca me habían echado una broma tan tonta. Es muy divertido, pero no es que la con hambre Y con las ganas de comer estos dulces, pero ¿cómo hacen ustedes para comer estos dulces tan buenos? Nosotros mismos a veces lo logramos y a veces no. 1, 2, 3, ¡ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Me comí un dulcito, ¡qué bueno! Yo también me comí uno. Basta, basta, que no va a quedar para el lirón. Pero si él duerme. Caramba, este reloj se me para siempre. Ya deberían haber pasado las 5, pero todavía no han llegado las 6. Ya es hora que el lirón se despierte y empiece a decir sus adivinanzas. ¿Qué diferencia hay entre un cuervo y un pupitre? ¡Ay, qué lindo, qué divertido! Ahora sí que nos lo pasaremos bien. Me gustan tanto las adivinanzas. ¿A cómo estamos hoy? A 4. Mi reloj marca 2 días de diferencia. Te lo había dicho, que la mantequilla no servía para componer el reloj. Pero era una mantequilla muy buena. No tenías... También se habrán metido algunas migajas. No tenías que haber untado con el cuchillo del pan. Era una mantequilla muy buena. ¿Qué reloj tan raro? Marca el día del mes y no marca la hora. ¿Por qué tendría que marcarlo? ¿Acaso tu reloj marca el año? No, pero el año se demora mucho tiempo en pasar. Es exactamente lo que yo digo. No entiendo, pero paciencia. ¡Ay, qué lástima! El lirón se quedó dormido otra vez. ¿Por qué? ¿Ya resolviste la adivinanza? Melilo, ¿cuál es la solución? No tengo la menor idea. Y yo menos. Me parece que ustedes dos podrían emplear mejor su tiempo en lugar de desperdiciarlo en adivinanzas sin respuesta, en tazas. Y en cambio, la respuesta hay para quien la sabe encontrar. En tazas de té sin fondo y en dulces que no se dejan comer.